Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer recibirlos en este webinar científico, en este mini confederal de la región NEA, donde vamos a ver dos presentaciones de dos presidentes de las asociaciones del NEA, de Corrientes y de Formosa. Este webinar que se va a centralizar en predictores de riesgo emergentes en enfermedad cardiometabólica y donde nos van a disertar el doctor José María Silveira, que es presidente de la Sociedad de Cardiología de Corrientes, también con una expertise en diabetes y el coordinador de la clínica ambulatoria de diabetes y enfermedad cardiovascular del Instituto de Cardiología de Corrientes y subjefe del área de internación del mismo centro, y donde nos va a hablar de grasa epicárdica, diabetes y enfermedad vascular. Y también nos acompaña el doctor Gustavo Pereira Cini, también presidente de la Sociedad de Cardiología de Formosa, con un expertise en lípidos, y que nos va a hablar de lipoproteína A y enfermedad cardiovascular. Bueno, un placer recibirlos a todos en este evento. Nos acompañan como panelistas la doctora Marisa López, de la Sociedad de Cardiología de Chaco, el doctor Marcelo Sena, también de la Sociedad de Cardiología de Chaco, y el doctor Aníbal Vidal, de la Sociedad de Cardiología de Misiones. Bueno, un placer recibirlos a todos y arranca el doctor Silveira. Muy bien. Como dijo Jorge, mi nombre es José María Silveira. Vamos a tratar de charlar un poco de cuál es la asociación del tejido adiposo epicárdico con la diabetes y con la enfermedad vascular, como predictores emergentes de riesgo de eventos cardiovasculares en poblaciones de alto riesgo, como es la población diabética. Vamos a dividir esta charla en una introducción, en evaluar algunos tipos de tejido adiposo ectópico en el paciente diabético, evaluar características anatómicas y metabólicas del tejido adiposo, cómo lo vamos a evaluar y cuál es la relación que tiene este tejido adiposo epicárdico con la enfermedad coronaria, por ejemplo, y la terapia actual, y cuál es su efecto de la terapia actual sobre este tejido adiposo y cuáles son unas conclusiones que vamos a intentar sacar. Como introducción, sabemos que los pacientes diabéticos tienen más riesgo de eventos cardiovasculares, de insuficiencia cardíaca, de accidente cerebrovascular, de infarto, que duplican, triplican y a veces le llevan a 4 veces el riesgo con respecto a la población general. Para prevenir estas muertes prematuras y estos eventos prematuros, lo que tenemos que intentar nosotros es identificar de la mejor manera y la manera más rápida y más completa aquellos pacientes que son de mayor riesgo para poder actuar con tratamientos más agresivos. La obesidad es un factor de riesgo clásico, impulsada muchas veces por el índice de masa corporal como la variable cuantitativa para establecer el riesgo en esta población. Pero actualmente nosotros reconocemos que existen algunos depósitos de grasa que son heterogéneos en su funcionamiento, heterogéneos en su localización, heterogéneos en su sensibilidad a la insulina y heterogéneos en su acción lipídica y secretora. Por lo tanto, potencialmente son ateroscleróticos. Si nosotros vemos la localización del tejido adiposo ectópico en el dibujo del lado izquierdo, vemos una imagen de resonancia donde vemos la localización en un paciente que tiene tejido adiposo ectópico visceral y en menor medida tejido adiposo subcutáneo relacionado con un paciente que tiene menor tejido adiposo visceral y mayor tejido adiposo subcutáneo. Eso hace que las variables clásicas antropométricas tengan ciertas dificultades para ser utilizados y para generalizar, por más que sean las que mayor utilizamos con frecuencia. Por ejemplo, el índice de masa corporal tiene algunas dificultades para diferenciar los orígenes, diferentes etnias y diferentes razas. La circunferencia de cintura, existen dificultades muchas veces en medir en el mismo lugar, en la misma localización y ponerse de acuerdo en esa circunstancia, por más que también esté estandarizado su uso. Lo mismo que la circunferencia del cuello, el índice altura-circunferencia abdominal, donde están menos utilizados y se abordan menos para predecir riesgo en poblaciones de alto riesgo.
Si nosotros vemos qué pasa con la diabetes y el tejido adiposo ectópico, vemos que no necesariamente el paciente diabético tiene que ser obeso para tener tejido adiposo por fuera del tejido subcutáneo. Si nosotros vemos esta resonancia con espectrometría, vemos que existe triglicéridos, inclusive, y existe en exceso, inclusive en los pacientes que son diabéticos y que son delgados. Obviamente que el diabético obeso va a tener mayor cantidad que el diabético delgado, pero independientemente de eso, la diferencia es significativa respecto al grupo control de pacientes no diabéticos. Por lo tanto, nosotros tenemos que focalizarnos en la localización cardíaca de este tejido adiposo. Hace mucho tiempo ya que se describió, desde el año 1973, que la adiposidad del corazón tiene algunas características diferentes. Pero fue McIntosh en el año 1989 que estableció algunas características estructurales del desarrollo y las propiedades bioquímicas del tejido adiposo cardíaco en general, y nos mostró que la lipólisis, la síntesis de ácidos grasos son mayores en el tejido adiposo epicárdico en comparación con otros tejidos adiposos de localización visceral, inclusive el tejido adiposo pericárdico que está por fuera de la capa visceral del pericardio. Ahora la pregunta que nosotros quizá no deberíamos hacer es si la población diabética tiene más tejido adiposo epicárdico con similar índice de masa corporal. Lo que nosotros vemos que son varios estudios, todos pequeños, con pocos pacientes, pero la mayoría coinciden en que a similar índice de masa corporal, la diabetes lleva a tener un espesor del tejido adiposo epicárdico que en general podría hasta duplicar a aquellos pacientes no diabéticos con el mismo índice de masa corporal. Por lo tanto, la diabetes nos lleva a un crecimiento heterogéneo en el tejido adiposo epicárdico, muchas veces independiente del body mass, del índice de masa corporal. Inclusive esto puede ocurrir en diabéticos tipo 1, que como sabemos tienen características diferentes en cuanto a la fisiopatología, al peso corporal, etc. ¿Cuáles son las características anatómicas y metabólicas del tejido adiposo epicárdico y en especial en la diabetes? Anatómicamente, la gran diferencia es que no hay una capa que divida al tejido adiposo epicárdico del músculo cardíaco. Derivan de mesodermos diferentes cuando lo comparamos con el tejido adiposo pericárdico en general y tienen ciertas capacidades. Fisiológicamente tiene una capacidad termogénica, o sea, mantiene la temperatura, tiene una capacidad de protección de la arteria coronaria y protección del músculo cardíaco, liberan adipoquinas antiinflamatorias y antiaterogénicas, a diferencia de cuando el tejido epicárdico graso es disfuncional. Esa situación de disfunción hace que progrese en su volumen, infiltre el músculo cardíaco, disminuya la liberación de adipoquinas antiinflamatorias y antiaterogénicas y genere adipoquinas proinflamatorias y proadipogénicas. Y otra de las características que es extremadamente relevante y todavía en discusión es la capacidad termogénica que existe. Como la mayoría saben, existen diferentes tipos de grasa, especialmente en los animales y en el desarrollo del ser humano, donde la grasa beige o la grasa marrón tiene mayores proteínas UCP mitocondriales, que son las proteínas que se encargan de la termogénesis no sin temblor. Básicamente generan temperatura, generan mejor metabolismo, y eso está presente cuando ustedes ven en el gráfico mucho más en el tejido epicárdico que en el resto de la grasa visceral. Con esto quiero decir que el tejido graso epicárdico tiene características funcionales diferentes al resto de las grasas independientemente de su localización. Entonces, dentro de la fisiología y la fisiopatología es un balance entre grasa epicárdica funcional y grasa epicárdica disfuncional. Cuando la grasa epicárdica es funcional, tiene todas las atribuciones que previamente les dije. Ahora, cuando es disfuncional, genera
aumento de la producción de beta-oxidación, acetilcoenzima A, lesión mitocondrial, aumento de los productos finales de los radicales libres, con infiltración, como dije, del tejido muscular, lo que va a terminar en fibrosis, hipertrofia y disfunción. Y el paciente diabético per se tiene insulina resistencia, y esa insulina resistencia hace que ese tejido epicárdico, independientemente del volumen, tienda a ser más disfuncional que el paciente no diabético. Si nosotros medimos y tomamos una muestra del tejido epicárdico que rodea la arteria coronaria, vamos a ver que los diabéticos van a tener mayor número o mayor cantidad de ácidos grasos trans en detrimento de ácidos omega 3 y mayor volumen o mayor cantidad de ácidos grasos monoinsaturados. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que el tejido del epicárdico tiene grasas de mayor poder disfuncional que el tejido epicárdico en la población no diabética. A ver, si nosotros tomamos, y este estudio fue publicado hace un par de años, lo que se hizo básicamente, se también tomó tejido de la arteria coronaria y tejido adiposo pericoronario, y esto mostró que hay una expresión de genes relacionados a a producción de adipoquinas proinflamatorias, por ejemplo, interleuquina 6, y en detrimento de la expresión de genes que tienen, por ejemplo, la producción de microARNs o de factor de coagulación 12A. Esto, si nosotros lo extrapolamos a la población diabética, vemos que de alguna forma puede ser modificado con la terapéutica, logrando que la subexpresión de esos genes que son proinflamatorios puedan de alguna manera ser modificados y ser suprimidos. Entonces, en resumen, el tejido adiposo epicárdico tiene características fisiopatológicas cuando es disfuncional. Y esas características son actividad proinflamatoria, hiperactividad con lipólisis y beta-oxidación, y esto en in vitro existe la posibilidad de que esta transición de adipocitos blancos pasen a ser o amarillos, pasen a ser más grises o más beige, lo cual tiende a mejorar en el caso de que esa conversión sea hacia adipocitos más oscuros que adipocitos blancos. Cuando esto ocurre, genera aterogénesis, remodelado cardíaco y enfermedad. ¿Cómo lo medimos? Lo medimos por ecografía. Podemos medirlo utilizando un eje largo paraesternal, donde nosotros tenemos que identificar la pared libre del ventrículo derecho y identificar la hoja visceral del pericardio. Medimos la distancia que existe y eso nos da en centímetros. Estos son pacientes nuestros de la clínica ambulatoria, hecho hace un par de días, y nosotros vemos a este paciente que tiene 27 índice de masa corporal, tiene una grasa epicárdica de 9 milímetros. Este paciente que tiene 30 tiene de 7, y este paciente que tiene un índice de masa corporal menor tiene de 10, lo cual quiere decir que no necesariamente, y esto es en la vida real, el índice de masa corporal se va a correlacionar en forma directa con el grosor de la grasa epicárdica. Ahora bien, ¿cuál es el punto de corte para decir esto es normal o esto es anormal? Es uno de los mayores problemas. Existen algunos estudios que mostraron que valores entre 7 y 9, dependiendo del sexo, se van a asociar con el desarrollo del síndrome metabólico. Valores entre 5 y 7 se pueden relacionar con enfermedad coronaria. También lo podemos medir por tomografía. Tiene la dificultad la tomografía de que es manual, entonces en algunos casos podemos estar midiendo grasa pericárdica. Este es un paciente nuestro con 150 centímetros cúbicos de grasa, donde existe cierta dificultad, pero lo podemos asociar a los scores clásicos de calcio cuando nosotros vimos una imagen tomográfica. La resonancia también es útil para medir volumen. Hay dos formas, uno que es automático y otro que es un manual, pero nosotros, es también un paciente nuestro, cuando nosotros vemos, si ustedes ven, este paciente tiene un índice de masa arriba de 35, vemos las arterias coronarias nadando en esa grasa epicárdica que posiblemente lo lleve a tener algún grado de
disfunción muscular y de enfermedad coronaria. ¿Cuánto el punto de corte? Como le dije, es variable. Podríamos establecer que más de 5 o más de 125 mililitros o más de 68 mililitros por metro cuadrado podrían considerarse como normal. Ahora vamos a ver cuál es su relación de este tejido adiposo epicárdico con el desarrollo de enfermedad, en este caso coronaria, en los pacientes diabéticos. Este es un estudio con pacientes diabéticos que tienen lesión microvascular, con un índice albúmino de creatinina elevado, y como vemos, en pacientes con el mismo índice de masa corporal, con un seguimiento a 6 años, aquellos pacientes que tuvieron más de 8.7 milímetros, a diferencia de los que tuvieron menos de 8.7 milímetros, tuvieron una incidencia de eventos cardiovasculares y mortalidad significativamente mayor. Si nosotros lo medimos por volumen y queremos correlacionarlo con enfermedad coronaria subclínica, en este caso establecida por un score de calcio, vemos que si lo dividimos en 3/3 según el volumen que tiene en tomografía el epicardio, lo relacionamos tanto en la forma basal con la cantidad de score de calcio y con la progresión en el seguimiento del score de calcio según el volumen. A mayor volumen, mayor progresión del score de calcio. Otra clásica utilización, que es el índice de íntima media carotidio, mayor a 0.9, tuvo una correlación, es más, fue el predictor más importante de un grosor de epicardio mayor a 6.1 en pacientes diabéticos sin eventos cardiovasculares previos, o sea, como para evaluar la ateromatosis, como dije, coronaria subclínica. En relación a la asociación que existe entre la grasa epicárdica y las características de las placas, nosotros podemos ver que los pacientes que tienen un mayor volumen de grasa epicárdica tienen más características de una placa inestable o con posibilidad de que esa placa tenga un accidente. Por ejemplo, si lo medimos por tomografía, el índice de atenuación de placa es mayor en aquellos pacientes que tienen un volumen del tejido epicárdico superior que el basal. Lo mismo que aquellos pacientes que tienen un volumen lipídico de placa, es lineal la correlación entre el volumen de placa y el volumen del epicardio. Ahora bien, la terapia actual, ¿cuál es la asociación entre los diferentes tipos de tratamiento que nosotros tenemos para la población diabética en general con sobrepeso y cómo actúa sobre la grasa epicárdica y su relación con el índice de masa corporal? Este es un metaanálisis, obviamente, varios estudios, todos con pocos pacientes, como son la mayoría de los que voy a mostrar. En general, hubo una asociación entre el descenso de peso y el descenso de la grasa epicárdica con la dieta, con la cirugía bariátrica, no así con el ejercicio. Simplemente, entonces, hay que mostrar que posiblemente exista una disminución de la grasa epicárdica en relación al volumen de descenso de peso, o existen otros factores que hacen que el descenso de peso no se correlacione tan estrechamente con el descenso de la grasa epicárdica. Cuando nosotros vemos en este otro metaanálisis, vemos que predomina tanto con actividad física, con dieta y con las drogas clásicas, predomina el descenso de la grasa subcutánea sobre el descenso de la grasa visceral en los pacientes obesos y diabéticos. Existen varios mecanismos que podrían explicar esta disociación entre la caída del BMI y la diferencia que existe con la caída de la grasa epicárdica. Por ejemplo, este es un estudio muy interesante, que lo que se hizo fue bloquear el efecto interleuquínico que genera el ejercicio, y al bloquear ese efecto interleuquínico, lo que se generó es que disminuya la capacidad que tiene el ejercicio para disminuir el volumen de la grasa epicárdica. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay mecanismos que son independientes a la caída del peso o del índice de masa corporal que actúan sobre el epicardio. Cuando vemos las terapias clásicas, por ejemplo, monoterapia con metformina en pacientes diabéticos,
que venían con una hemoglobina glicosilada debajo de 8. Vemos que la monoterapia en el seguimiento a 3 meses logró reducir de alguna manera el volumen, en realidad la distancia en milímetros medida por ecografía. Cuando comparamos metforminas con pioglitazona, vemos que la pioglitazona inclusive generó un aumento de peso y la metformina fue significativamente o tuvo una disminución de la grasa del volumen, en este caso epicárdico, mayor que pioglitazona cuando lo correlacionamos con metformina. En cuanto a sitagliptina, si vemos sitagliptina, tuvo para una reducción del 8% de la grasa del body mass index, logró una reducción del 14 o el 15% de la grasa epicárdica. Esto nos quiere decir que independientemente de que una droga que el descenso de peso es menos manifiesto que otras, logró una reducción metabólicamente de la grasa epicárdica. Cuando hablamos con estatinas, pocos estudios, hay un estudio con atorvastatina que comparó con pravastatina 80 versus 40 que logró una reducción de la grasa, pero básicamente con estatinas hay una publicación interesante que lo que se logra es modificar de alguna manera las características del tejido adiposo epicárdico más que el volumen del tejido adiposo. Para terminar, vamos a hablar de los SGLT1, los inhibidores SGLT2 y de los agonistas GLP1. Primero, para hablar de los agonistas de GLP1 hay que tener en cuenta que obviamente tienen un descenso del peso corporal mayor que otras drogas, pero que fisiológicamente tendrían un beneficio, por lo menos in vitro, de modificar el perfil de la grasa epicárdica y llevarlo más a un perfil de grasa de color gris o marrón por sobre la grasa amarilla. Con eso, modificando de alguna manera el efecto termogénico que genera este tipo de grasa y reduciendo la lipogénesis. En cuanto a los inhibidores de SGLT2, lo que tenemos es que hay descenso de peso, menor que con los otros, pero lo que se genera es una modificación en la utilización o en la oxidación de las grasas, lo cual lo vamos a mostrar en un segundo. GLP1 in vitro evaluamos que la grasa epicárdica tiene receptores GLP1 y GLP2. Receptores GLP1 en grasa epicárdica aumenta la oxidación de ácidos grasos y, como dice in vitro, podría modificar de alguna manera el pase a grasas de origen marrón o blanca. GLP2 aumentan la lipogénesis y la síntesis de lípidos. Estudios, liraglutide versus metformina, pocos pacientes, cuestionables desde el punto de vista del descenso de peso, únicamente 10% de la masa, pero lo que sí logró liraglutide es obviamente mayor reducción de grasa epicárdica en relación a metformina. Lo que sí hubo una correlación, no hubo correlación entre el descenso del peso medido por body mass index y la disminución o la modificación en la grasa epicárdica. Avísame, Jorge, 5 minutos antes. Bueno, con liraglutide, cuando nosotros evaluamos la grasa visceral, vemos un comportamiento bastante similar. Vemos que disminuyó la grasa, el tejido adiposo visceral, también disminuyó tejido adiposo subcutáneo, pero cuando nosotros vemos por ecografía la atenuación de la grasa hepática, vemos que logró mejores resultados sobre grasa hepática, sobre atenuación de grasa hepática, y cuando hubo una correlación con el descenso de peso, eso no fue relevante. Por lo tanto, el efecto incretina podría estar también relacionado a una disminución de los tejidos graso ectópico independientemente del descenso del índice de masa corporal. Cuando nosotros hablamos de agonistas GLP1 de acción corta como liraglutide o exenatide en un periodo corto de tiempo, por ejemplo 3 meses, vemos que para una reducción de 5 porcentualmente del peso corporal se logró una disminución del 15% de la grasa epicárdica. Con 2 minutos. Perfecto. Con semaglutide o dulaglutide, que son agonistas GLP1 de acción más prolongada, vemos que sin modificaciones significativas, cuestionable también desde ese punto, del índice de masa corporal
A las 12 semanas de tratamiento, vemos que hubo una reducción significativa en los centímetros medidos por ecografía de la grasa epicárdica. Para terminar, los agonistas, los inhibidores SGLT2, como nosotros sabemos, la glucosuria genera de alguna manera un estado cetogénico permanente. Ese estado cetogénico modifica la beta-oxidación hepática, lo cual lleva a un aumento del beta-hidroxibutirato, y ese aumento del beta-hidroxibutirato, que está mucho más reducido que otras moléculas, como por ejemplo la beta-oxidación de los ácidos grasos o la producción de piruvato a través de la glucosa, hace que la producción de ATP, la producción de NAD reducido, sea de mejor calidad y de mayor volumen con menor producción de oxígeno. Eso nos lleva a que la carga muscular o la compliance muscular para la utilización de oxígeno sea menor, inclusive en momentos en los cuales, como la insuficiencia cardíaca, en el infarto y demás, y podría explicar de alguna manera el efecto beneficioso de los inhibidores CGL2 en los pacientes con disminución de los eventos coronarios. Acá hay un estudio con dapaglifosina, otro estudio con canaglifosina, los dos muestran algo parecido, una correlación con disminución de peso, pero no una correlación directa entre la disminución del body mass index con la disminución del EAT. Como conclusión, podemos decir que el tejido adiposo epicárdico en la población diabética tiene características disfuncionales, proinflamatorios y aterogénicos. Que el volumen se relaciona con el desarrollo de enfermedad vascular, que la ecografía es el método disponible con el cual puede generalizarse su uso, que la terapéutica en diabetes se relaciona con una disminución del volumen, independientemente en algunos casos del índice de masa corporal, y puede convertirse en un objetivo terapéutico. Pero como no todo lo que brilla es oro, aún no se ha determinado el método estandarizado uniforme para la cuantificación, ni siquiera el umbral fisiológico. Faltan estudios a gran escala epidemiológicos para aclarar si el EAT funciona mejor que los marcadores antropométricos clásicos. Y faltan estudios bien diseñados, con mayor número de pacientes, para determinar si la disminución terapéutica se correlaciona con disminución de eventos cardiovasculares, independientemente del efecto metabólico y cardiovasculares clásicos, por ejemplo, de los nuevos hipoglucemiantes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Silveira, excelente. Doctor Pereira Cini, lo escuchamos. Gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Gracias a la FAC por la invitación. Y bueno, siguiendo la temática de los factores cardiovasculares emergentes o no tradicionales, voy a tratar de hacer en forma resumida una puesta al día sobre la lipoproteína, la cual, como veremos más adelante, es un factor de riesgo cardiovascular genético, independiente, que es mucho más frecuente de lo que pensamos, y que por distintas razones que vamos a ir viendo, no lo utilizamos en la práctica clínica habitual. Como sabemos, las guías de manejo de lípidos y de prevención cardiovascular nos fueron corriendo el arco con objetivos más exigentes. Es así que en la última guía europea, en aquellos de alto riesgo, los niveles de LDL tienen que ser menores de 70 miligramos por decilitro, y en aquellos de muy alto riesgo, los niveles están por debajo de 55 miligramos por decilitro, y esto se sustenta en las distintas estrategias terapéuticas basadas en los estudios randomizados, donde actualmente, si nosotros hacemos un triple esquema de hipolipemiantes, podemos llegar a reducir hasta en un 85% los niveles promedios de LDL. Ahora bien, más allá de eso, y de todas las eficacias terapéuticas que tenemos, claramente nos falta llegar a más personas y de una mejor manera. Algo de esto nos demostró el estudio PESA, que lo dirigió el doctor Martín Fuster, donde lo que se hizo fue incluir más de 4.000 pacientes, que en realidad eran empleados del Banco Santander de España, pacientes jóvenes, entre 40 a 54 años, sin enfermedad cardiovascular conocida, donde se les sometió a un screening vascular, un Doppler carotidio, de aorta y de miembros inferiores, análisis laboratorio y genéticos, y en aquellos que daba positivo se le hacía un score de calcio, un PET-CT,
y resonancia al cerebro. ¿Qué es lo que nos mostró este estudio? Que en aquellos pacientes donde el score de riesgo cardiovascular a 10 años, el 85% tenía un score bajo, y cuando el score se hacía 30 años, el 60% seguía siendo de score riesgo vascular bajo. Aún en esos pacientes de bajo riesgo, la incidencia de enfermedad de placas o de ateromatosis subclínica realmente era muy elevada. El 60% de estas personas tenían aterosclerosis y más del 40% tenían en 2 o más territorios. Y esto se vio tanto en pacientes de bajo riesgo, de moderado y de muy alto. Aún más, los procesos de aterosclerosis ya se veían con valores por encima de los 50 miligramos por decilitro de colesterol LDL, lo que sostiene esta hipótesis de cuanto más bajo el LDL es mejor, y que también cuanto antes, si uno se fija acá, si interviene a los 30 años, si las lesiones son precoces, uno puede lograr la remisión completa de la placa, y si uno interviene sobre placas más avanzadas, la remisión no es completa. Es así que depende del escenario de cada persona, uno tiene que intervenir en forma precoz y en forma muy agresiva. Aún así, esto lo que nos demuestra es que claramente el enfoque terapéutico actual, diagnóstico, estratificación de riesgo y terapéutico, no es suficiente con todo lo que estamos haciendo, y es por eso que aparece la medicina de precisión, donde la genómica se mete de lleno, tanto para entender mejor la enfermedad, para poder estratificar mejor a los pacientes, y encontrar tratamientos que sean específicos para cada proceso de enfermedad. En eso ingresa la lipoproteína A, que si bien en realidad no tiene nada de novedad, porque ya a principios del 60 fue genetista Berg quien la describió como un antígeno de LDL, pasó mucho tiempo desapercibida hasta que a principios del 90 se puede identificar y clonar el gen de LPA, y este interés fue disminuyendo posteriormente hasta muy recientemente, donde la medicina de precisión, a través de terapias con oligonucleótidos, la puso en relevancia nuevamente. ¿Qué es la LPA? Si uno mira, dentro de las lipoproteínas con ApoB, es una partícula que tiene una densidad y tamaño similar al LDL, y en realidad consiste en una partícula de LDL, pero que es mucho más heterogénica, ya que el 85% de los fosfolípidos oxidados se transportan en esta lipoproteína, y la cual está unida por un puente disulfuro a una partícula de ApoA, o sea, son 2 partículas unidas por un puente disulfuro, y esta ApoA en realidad es una evolución genética de la partícula del plasminógeno. El plasminógeno tiene 5 dominios denominados Kringles por su forma, y un dominio proteasa, y en su evolución la ApoA fue perdiendo los Kringles 1, 2 y 3, y conservando solamente el Kringle 4 y 5, donde hizo 2 copias de cada, a su vez el Kringle tipo 4 se duplicó en 2 copias cada una, y en el Kringle 4 tipo 2 radica la particularidad de esta partícula. ¿Por qué? Porque esto puede repetirse desde el número de copias variable, y puede ir desde copias desde 1 hasta más de 40, y la importancia de estas copias proviene en que a menor número de copias, por ejemplo, esto es un ejemplo, una partícula de LPA, donde solamente tiene 4 copias o 4 repeticiones de Kringle 4 tipo 2, es una partícula de tamaño más pequeño, una forma más pequeña, ya que la tasa de producción hepática es mucho mayor, y que cuando uno tiene más número de copias, en este caso hay 40 copias, la partícula, la isoforma es más grande. La importancia radica que a menor número de copias, mayor nivel de LPA, ¿sí? Y esto se asocia en forma significativa con mayor riesgo cardiovascular. Ya vamos a ir viendo por qué. La fisiología de la LPA es desconocida, se piensa que tiene un efecto cicatrizante y hemostático, pero sí se sabe mucho más de su efecto fisiopatológico, que tiene un efecto dual, y que en su forma de presentación clínica es muy heterogénea, donde se puede presentar en niños
a través de ACV, en pacientes jóvenes como infarto y en personas ancianas como estenosis aórtica severa. Esta LPA se produce, el gen se encuentra a nivel del núcleo del hepatocito, donde una vez que sintetiza la ApoA, esta ApoA puede unirse a la molécula de LDL, ya sea dentro del hepatocito, en el espacio de IC o a nivel plasmático, y posteriormente circula en sangre y tiene una vía media mayor que el LDL, aproximadamente 4 días, y que después, poco se sabe, pero el mecanismo de aclaramiento puede ser a través del receptor de LDL, de los receptores de Scavenger, de los receptores de plasminógeno, o bien por eliminación renal. Si ingresa al hepatocito, esta ApoA puede reciclarse y unirse a una nueva partícula de LDL, o bien ser degradada. Cuando decimos que tiene efecto dual es porque tiene el efecto del LDL, pero más heterogénica aún, ¿sí? Donde tiene el efecto también proinflamatorio a través de los fosfolípidos oxidados que activan la cascada inflamatoria, y por otro lado tiene el efecto protrombótico del plasminógeno, ¿sí? Donde disminuye la activación del plasminógeno y a su vez la degradación de fibrina. En sangre podemos ver que produce directamente trombosis o disfunción endotelial, o activa la inflamación, y una vez que pasa al espacio subendotelial puede promover el mayor depósito de lípidos, activar la cascada de inflamación, formación de células espumosas y la calcificación. Cuando vemos a nivel de la válvula aórtica, lo que hace, tiene un dominio de lisina, Necringer 4 tipo 10, el cual puede unirse al endotelio desnudado de la válvula aórtica y transferir los fosfolípidos oxidados, y esto lleva a un proceso progresivo de inflamación, calcificación y posterior fibrosis, que en definitiva lleva a la estenosis aórtica severa. Al principio decía que esto tiene determinación genética, nada impacta el estilo de vida y solamente depende sus niveles en sangre de la genética. Hasta ahora están identificados dos polimorfismos, que son estos dos que están aquí arriba, donde aquellos que son portadores de estos polimorfismos se asocian directamente o explica el 50% de las isoformas pequeñas. Queda aún por investigar el otro 50% de los polimorfismos restantes, ¿sí? Pero sí también que cuando estos polimorfismos no son portadores de estas personas, directamente se asocian a isoformas más grandes y menor enfermedad. Cuando uno hace un análisis genético y mira en los portadores de estos polimorfismos, vemos que el OREGDIO puede aumentar entre 70 a 92% más el riesgo de enfermedad coronaria, y también esto es significativo cuando uno evalúa el riesgo de estenosis aórtica. Este es un ejemplo de un paciente de cómo está la determinación genética. Acá hay dos alelos, el paterno y el materno. Uno de ellos codifica para una isoforma pequeña, donde hay solamente 10 repeticiones de Kringle 4 tipo 2, que sumado a los 9 restantes dan en total 19 Kringles, y esto va a codificar para un nivel en plasmático de 60 miligramos por decilitro. Del otro lado hay un alelo que codifica para una forma más grande, donde determina un nivel plasmático de 10 miligramos. El resultado que va a tener esta persona en sangre va a ser la suma de los dos, que en este caso va a ser 70. Esto a partir de los 4 años se mantiene constante y prácticamente no se modifica durante el resto de la vida, ¿sí? La asociación, ¿sí?, con riesgo cardiovascular está demostrado de distintas maneras. Una de ellas es a través de la determinación de la presencia de uno o dos alelos. Fíjense que si una persona tiene las dos variantes, eso determina que los niveles van a estar por arriba de 100 miligramos por decilitro, y el OREGDIO llega a tener más de 6. Cuesta encontrar un factor de riesgo causal independiente que sea tan potente. También cuando analizamos a través de estudios metaanálisis que ven medidos ya dosado en sangre por miligramos por decilitro, vemos que a partir de los 50 miligramos por decilitro el aumento es lineal, el aumento del riesgo cardiovascular. Y también se apoyan estudios de análisis mendeliano, donde a mayor nivel de LDPA, mayor es el riesgo.
Ahora, una de las preguntas es cuál es el punto de corte, cuánto es normal y cuánto es anormal. Bueno, las primeras guías que fueron en el 2016 la canadiense y la Sociedad Americana FERI en 2017, establecieron que el valor de punto de corte era a partir de 30 miligramos por decilitro, o bien 45 nanomoles por litro. A partir de 2019, ese valor se cambió a 50 miligramos por decilitro, o su equivalente de 125 nanomoles por litro, y después se fueron, de acuerdo a cada guía, fueron estableciendo distintos parámetros. Uno de ellos es la europea, que dice que compara a la LPA con valores mayores de 180 miligramos por decilitro o 400 nanomoles por litro, que es equivalente a una hipercolesterolemia familiar heterocigota. La guía de Inglaterra de 2019 lo que hace es subdividir niveles de bajo, moderado, alto, muy alto, de acuerdo a los valores con puntos de corte. Este valor de 50 sale de un estudio de Copenhague, donde se analizaron más de 50.000 personas, y donde se tomó como punto de referencia el percentil 80, o sea, el 20% restante estaba por arriba de 50 miligramos, y si esto traspolamos a la población mundial, vemos que tomando un punto de corte de 50 miligramos por decilitro, vemos que 1 de cada 5 personas tienen LPA alta, lo que a su vez hace que más de 1.4 billones de personas en el mundo tengan LPA elevada. Y si lo llevamos a la Argentina, son más de 9 millones de nuestra población. Otra interrogante es cuándo y a quién solicitar. Bueno, hay un consenso general que es hacer a todas las personas de riesgo intermedio que tengan antecedente de historia coronaria prematura. También la Sociedad Europea sugiere medir a todas las personas una vez en la vida para descartar el riesgo de una LPA mayor de 180 miligramos por decilitro. Y otras recomendaciones para el seguimiento de la estenosis aórtica severa. ¿Qué dice nuestra guía, la guía argentina de lípido? Bueno, solamente la nombra para reestratificar los pacientes como un factor de riesgo potenciador cuando el riesgo es intermedio. Esta evidencia sale de este estudio prospectivo donde se habían seguido más de 800 pacientes, se había dosado LPA, y que a través del score de riesgo de Reynolds, 160 de ellos tenían un riesgo intermedio, y que a los 15 años, cuando se lo reestratificó por el valor de LPA, los que tenían LPA baja, un 27% pasaron a ser de bajo riesgo, pero un 23%, y un 17% de estos pasaron a ser de alto riesgo, o sea que tienen una capacidad de reestratificar hasta en un 40% a los pacientes. En la estenosis aórtica también la podemos utilizar para ver la progresión de la enfermedad, ya que en este estudio que se hizo un seguimiento a 5 años, hemodinámico y por LPA, se ve cómo los pacientes que tenían alrededor de más de 58 miligramos por decilitro de LPA o de 5.5 de fosfolípido oxidado, la tasa de progresión era mucho mayor, y no solo la progresión, sino que también la tasa de supervivencia, aquellos que estaban en el tercer tercilo, era menor. Uno de los grandes inconvenientes, que una de las razones por la cual uno muchas veces no la dosa, es que las estrategias terapéuticas que tenemos actualmente no dan una respuesta satisfactoria. Podemos actuar a través de disminuir la producción de nueva LPA, de aumentar la captación a través de los receptores de LDL, o bien producir a su eliminación física. Prácticamente la mayoría de estos estudios son destinados para otros objetivos, y son todo análisis post-hoc. 2 minutos, Gustavo. Sí, perdón. Lo que tenemos que tener en cuenta es cuánto bajar, y en esto, a través de estudios genéticos y de LPA, básicamente lo que vemos es que para tener el mismo beneficio de 1 miligramo por decilitro, nanomol por decilitro de colesterol, uno debe bajar la LPA entre 50 a 65 miligramos. ¿Sí? Las estatinas no tienen efecto, incluso pueden subir un poquito más, ¿sí? Pero están indicadas obviamente como prevención cardiovascular.
La aféresis es un procedimiento muy costoso, donde en promedio baja un 35%, y sí está lo que es la hipótesis de LPA, que es la medicina de precisión, que a través de silenciar el gen o el producto del gen, que es en este caso la LPA, uno puede producir un tratamiento directo. Hay 3 drogas que están en curso, donde se ha demostrado que baja hasta un 90% los niveles de LPA. Esta es una que es usar RNA de interferencia pequeño, donde se inyecta 2 hebras de ARN que van directamente al hígado, y donde la hebra antisentido, una vez que se separa la hebra sentido, entra al complejo RISC, y eso a su vez puede silenciar al gen. La otra son los oligonucleótidos disentidos, donde es una sola hebra más cortita que va y busca aparearse por la fórmula de Watson-Crick a la molécula LPA, produce una copia anómala, y esto lo que provoca es un clivaje por la RNA-SAC, ya que lo toma como anómalo. Entonces, como conclusión, tenemos que saber que la LPA es un factor de riesgo genético, independiente, causal para enfermedad cardiovascular y estenosis aórtica calcificada, que la mayoría de los pacientes están infradiagnosticados en menos del 5%, hay una heterogeneidad de manifestaciones clínicas, que una oportuna detección de la cascada en grupos familiares permitirá un diagnóstico y detección precoz, y que los nuevos enfoques terapéuticos de reducción de LPA deberán confirmar la hipótesis de LPA. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gustavo. Excelente la presentación. Bueno, damos lugar a nuestros panelistas. En primer lugar, la doctora Marisa López, de la Sociedad de Cardiología del Chaco. Hola, sí. ¿Alguna pregunta? ¿Se escucha? ¿Me escuchan? Hola. Sí. Sí, se escucha, Marisa. ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por la invitación. Las charlas estuvieron, creo que muy prácticas, muy aclarativas. Mi pregunta por ahí es a José María. La pregunta es que si en la práctica clínica, creo que es el ecodoppler lo que tenemos todos como más cercano, digamos, para hacer una medición de la grasa epicárdica. ¿Ustedes lo hacen como medición, como factor de riesgo? Ayudante a los otros, o todavía la práctica falta bastante para hacerla? Sé que no hay mucho consenso en lo que vamos a medir, ¿no? Pero por ahí, para saber si estaría bueno medir ya con un ecodoppler la grasa epicárdica y tratar de mejorar el tratamiento de diabetes, supongo yo, y de los factores de riesgo del paciente. Sí, Marisa. A ver, lo ideal siempre va a ser medir el volumen con una técnica de imagen como rezo o tomo. La ecografía es más generalizable su utilización, tiene sus inconvenientes, que es dependiente del operador, y obviamente mide solamente una sección, una sola sección. Pero bueno, independientemente de eso, ocurre con un montón de situaciones en nuestra especialidad, donde dependemos obviamente del operador. Nosotros estamos empezando a utilizar, porque primero que es sin costo alguno, segundo que en pacientes, una cosa es en prevención primaria y otra cosa es en prevención secundaria. Creo que para prevención secundaria inicialmente lo que se puede utilizar es para ver la regresión, porque mucho no va a aportar en cuanto al pronóstico. Un diabético con un evento ya tiene el pronóstico asignado, pero sí para ver regresión terapéutica es útil más allá, como dije, del descenso del índice de masa corporal. Y en prevención primaria, asociado a algunas otras condiciones, por ejemplo, pacientes con placas, el tipo de placas es importante, ya sea tipo 1, tipo 2, tipo 3, el carotidia, por ejemplo, asociar un valor arriba de 7 nos pone en un riesgo diferente, a mi criterio, e inclusive aquellos pacientes que nosotros no le encontramos enfermedad vascular asintomática. Por ejemplo, vos tenés un paciente diabético de más de 10 años de evolución, que no le encontrás lesiones carotidias, que no le encontrás lesiones vasculares periféricas y que no tuvo nunca un evento, sin lesiones microvasculares, un grosor de más de 7 te implica que vos tenés que tener una terapéutica más intensiva para que no desarrolle enfermedad coronaria significativa. No sé si
Sí, perfecto, muchísimas Bien, gracias. Y una muy bien. preguntita cortita a Gustavo por la lipoproteína A. ¿Alguno del tratamiento de reducir la lipoproteína A está disponible actualmente en nuestro país? La que se colocaba una vez por mes subcutánea, yo creo que tenía tenía un resultado espectacular, 50% de reducción prácticamente. ¿Actualmente estaría disponible eso, Gustavo? Sí, mira, en realidad están en fase 2 y fase 3. Todavía no están aprobadas. La disminución es más del 90%, y la verdad Sí. que son terapias dirigidas, seguras. Esos ARN después se desintegran, entonces a los 6 meses ya no tiene efecto. El tema es que primero tiene que demostrar que disminuye el efecto, los eventos cardiovasculares, digamos, Claro. hay que esperar para ver si esta hipótesis, como te decía yo, se produce. Por el momento Perfecto. está todo en investigación. Bueno, muchísimas gracias. Bien, damos lugar al doctor Aníbal Vidal de la Sociedad de Cardiología de Misiones. Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, primero agradecer por la invitación y simplemente, bueno, quiero felicitar a los doctores Pereira Cini y el doctor Silveira por excelentes charlas y sobre todo porque aportan valiosa información para detectar y tratar a pacientes con enfermedad subclínica de tanto eventos cardiovasculares como valvulopatía. Así que nomás eso me quería aportar y muchísimas gracias y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias, Aníbal. La verdad que excelente las presentaciones. Bueno, vamos a aprovechar, nos quedan 2 minutitos. Tenemos algunas preguntas del público que los disertantes lo puedan comentar acá en la presentación. Teníamos una, por ejemplo, que algo comentaba, ya le estuvo contestando en el chat, pero el doctor Perna preguntaba qué rol le parecía que podía tener la reducción del peso, por ejemplo, con semaglutide como estrategia de tratamiento en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, ya que estos habitualmente tienen un aumento importante del depósito de grasa visceral, en especial mujeres. ¿Quién quiere tomar la posta, José? Yo ahí más o menos Sí, algo ya lo respuesta. comentaste. Creo que en los estudios con agonistas GLP-1, ya sea con SEMA, con LIRA, lo que demostró por sobre todo es seguridad cardiovascular. En algunos casos, como le puse, reducción no significativa de desarrollo o internaciones por insuficiencia cardíaca. Hay estudios ongoing. Creo que una droga que sea segura y que está aprobada para el descenso de peso independientemente del perfil del paciente, va a tener un rol central, dado que esa disminución en la grasa epicárdica, en este caso, que tiene mucha relación con el desarrollo probablemente de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, creo que va a tener que tiene un rol central y probablemente esté subutilizada. Obviamente está subutilizada la droga posiblemente por el costo en todas las situaciones, pero creo que sí, que el perfil de seguridad es bueno, por lo tanto no tendría inconveniente luego del resto de la terapéutica en ser utilizado. Fernando. Y ahí sí podés redondear 2 cositas más, donde te habían preguntado por la relación de grasa epicárdica y fibrilación auricular. ¿Qué te parecía este punto? Yo no lo puse. La estratificación en diabéticos. Ya te digo, no lo puse por cuestiones de tiempo. Las dos entidades, tanto la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada en pacientes obesos, diabéticos o no, y el desarrollo de FA con la grasa epicárdica, hay una correlación bastante lineal, ya sea inclusive con la FA paroxística, inclusive con las FA permanentes, la reducción se ha visto que logra disminuir por lo menos la intercurrencia de episodios de FA. Y en cuanto a la estratificación, creo que es útil, como le dije previamente, en los pacientes con enfermedad subclínica. O sea, paciente como el que tiene eventos, la utilización puede ser simplemente para lograr ver la disminución y ver la respuesta terapéutica. En pacientes sin eventos es útil como un predictor más, inclusive con índices de masa borderline, 26, 27, 28, creo que nos va a aportar una información útil y de bajo costo. Ahí ya Gustavo estuvo contestando un par de preguntas en el chat, así que muchas gracias, Gustavo.
le preguntaban el impacto de los PSSK, los inhibidores PSSK9, y él explicaba de que es menos del 30% en su reducción y que hay otros estudios en curso, en especial en pacientes con valvulopatía. Y esta, Gustavo, que es para vos, en los pacientes en prevención secundaria con muy alto riesgo, ¿te parece el uso de alirocumab? Sí, mira, el enfoque hoy para que lo que utilizamos la LPA, que tiene un costo que no es muy elevado, sale 1.700 pesos, teniendo en cuenta que se pide una sola vez en la vida, salvo que uno tenga terapia específica y vuelva a medirlo, porque ninguna de estas modifica en forma significativa, nos sirve para estratificar, primero para entender la causa, si una se ve un infarto, si es el mecanismo que está predominando, y segundo, para actuar sobre los distintos mecanismos. No podemos actuar sobre la LPA, pero sí reducir al mínimo los niveles de LDL. Entonces, si un paciente tiene resistencia a las estatinas, ¿qué pasa? Cuando uno da estatinas, ese colesterol LDL pasa a la partícula de LPA. Entonces, ese paciente que uno le da estatinas y no baja, porque se mantiene en la LPA. Aumenta la masa. Entonces, es una forma de identificar a estos pacientes, y obviamente que el tratamiento es el que ponemos, hasta que aparezca un tratamiento específico. Bueno, hasta acá llegamos, son las 20:02, estamos cerrando el evento. Nuestro agradecimiento al Laboratorio Baliarda por el apoyo para que se haya podido concretar este evento. Y excelente las presentaciones, muchas gracias a los panelistas y a todos los que han participado de este evento de la Federación.